primer libro de la Biblia, como nosotros acabamos de decir hace un momento. Es el libro que forma parte de los 5 primeros libros, de lo que se llama como el Pentateuco en la escritura hebrea, que también es una palabra que significa los 5 rollos. Eso es lo que quiere decir Pentateuco, los 5 rollos de la palabra hebrea. Viene de la palabra hebrea Bereshí. Esa palabra hebrea es para las primeras palabras con las que comienza el texto del libro de Génesis. Por eso es en el comienzo, en el inicio, creó Dios los cielos y la tierra. Tomando en cuenta esa palabra, los hebreos se refieren al libro de Génesis como el libro de Bereshí. Y es un libro interesante que comienza haciendo una narración desde la eternidad pasada. Así que nos coloca en un escenario desde la eternidad y va a hacernos una narración, cómo Dios comienza a dar lugar a la creación, a todo lo que nosotros vemos, a todos los objetos y los sujetos que nosotros vemos en esta tierra. Y todo eso lo hizo a partir de la nada, ex nihilo, como se dice en el estudio de la teología. De la nada Dios creó lo que hoy nosotros vemos. Esa es la obra creadora del Señor Jesucristo. Ese es el resultado que nosotros vemos en cada uno de nosotros. Y es interesante que el escritor de este libro, supuestamente Moisés, él nunca trata de hacer apología del libro o de la existencia de Dios. Él nunca trata de hacer una defensa, de demostrar que Dios existe ni nada. Él lo toma como un hecho. Él comienza la narración precisamente. En el principio creó Dios. Dios estaba en el principio. A mí me gusta muchísimo la Biblia en inglés, porque la Biblia en inglés comienza de una manera. No dice en el principio, sino que comienza con Dios. God in the beginning. O sea, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es que Dios estaba antes. Es que Dios siempre ha existido. Algunas personas dicen, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y quién creó a Dios? No, a Dios no lo creó nadie. Dios es eterno. Dios es el creador de todas las cosas. Así que Dios nos enseña este libro, que es un libro que aborda temas sumamente interesantes, que si nosotros vamos a bosquejar el libro de Génesis, podemos hacerlo en 2 secciones importantes. Esa en la historia primitiva del libro de Génesis y la historia patriarcal del libro de Génesis. Yo se lo traje en un cuadro para que ustedes puedan verlo. En la historia primitiva, que se comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, se puede dividir en 4 eventos importantes. ¿Cuáles son esos 4 eventos importantes? La creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Ahora, la segunda parte, que tiene que ver con la historia patriarcal, están comprendidos 4 personajes importantes. ¿Quiénes son esos personajes? Abraham, Isaac, Jacob y José. Por supuesto, hoy nosotros vamos a estar haciendo referencia a Abraham. Abraham, que para este momento y para el contexto que nosotros estamos leyendo, no tenía el nombre de, como usted lo ve ahí en ese cuadro, Abraham, sino que se llamaba Abraham, padre exaltado o padre mayor, así se llamaba Abraham. Así que desde esa condición nosotros vamos a estar viendo a la historia de este hombre, que nos ponemos en contexto. Dios lo llamó desde una tierra a moverse por fe, a un llamado a la fe, y le dijo: sale de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo: mira, es en tal lugar, está ubicada en tal sitio, estas son las coordenadas, tienes que llegar ahí. Sino que le dijo: tienes que dar, cada paso que vas a dar en la vida es un paso sobre la fe, es un paso sobre la certeza de que Dios te va a llevar al lugar que Él tiene planificado para tu vida. Así que Abraham sale en movimiento de fe, sale confiando en Dios. Y es interesante porque el llamado de Abraham es desafiante. Abraham vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Ese era un lugar que estaba ubicado en Mesopotamia. Y para ese momento donde vivía Abraham, cuando vivió Abraham, era una verdadera potencia económica. No solo económica, cultural, pero además de eso, eran personas paganas, o sea, adoraban a todo tipo de dioses, se practicaba el politeísmo. Desde ese lugar de seguridad económica, tranquilidad, donde él había tenido su infancia, él había crecido allí, donde había conocido a su esposa y se habían casado, pues él pensó que en algún momento iba a echar sus años ahí. Aquí me retiro yo, aquí me jubilo yo, aquí voy a morirme yo en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios irrumpe en su historia y le dice: Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar, y vas a ser bendecido, pero además de eso vas a ser de bendición. Ahora vamos a poner en contexto. Abraham sale, pero vamos a notar que inmediatamente que él sale a esa tierra, bueno, pues él no llega a esa tierra. Él toma una pausa en un lugar llamado Harán.
Las razones por las que tomó esa pausa, bueno, no las sabemos, la Biblia no la dice. Yo puedo especular un poquito. Otro día les voy a decir algunas de las razones por las que él estuvo ahí. Esto se conoce como los años perdidos o los años en pausa de Abraham. Estuvo un tiempo ahí en Harán hasta que tiene una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Su padre murió. Y cuando su padre murió, pues en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, pues irrumpe nuevamente Dios y le hace recordar una promesa que ya le había dado y un llamado que ya le había hecho cuando estaba en Ur de los Caldeos. Y ahí es donde yo quiero entrar en mi primer punto en esta mañana, que tiene que ver con Dios y nuestra vulnerabilidad, amado. Póngase por un instante en las sandalias de Abraham. Abraham había vivido en Ur de los Caldeos, seguro, con su familia, con su esposa. Bueno, realmente todavía no tenía hijos. Estaba con su esposa, con su padre, con su tío, con su sobrino. Ahí estaba él. Dios lo llama a la tierra que le va a mostrar, pero ni siquiera llegan a la tierra que le va a mostrar. Él se queda en Harán un tiempo, y quizás fueron años los que estuvo en Harán, porque ahí ellos llegaron a tener más personas y más siervos con ellos que se unieron a él. Así que salió para un destino y sin embargo no llegó a ese objetivo que él buscaba, lo cual quizás le hacía sentir un poquito frustrado, un poquito angustiado. Salí con un propósito y me quedé a mitad. No llegué al propósito, no llegué a la meta, no llegué al objetivo. Y para poner más rigidez al contexto y a su vida, ahora su padre muere. Abraham estaba en un momento de vulnerabilidad, un momento de tristeza, un momento de confusión, un momento donde no sabía qué le deparaba el futuro, qué va a pasar conmigo. Estoy en una situación bastante angustiosa, bastante desánimo. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, Dios nuevamente llega y Dios le dice: escúchame, Abraham, hay un llamado que yo te hice, hay una promesa que te he hecho, así que todavía tienes razones para seguir adelante. Levántate y ponte en acción. Yo tengo un plan contigo, hay una promesa en acción, hay un proyecto que no se ha cancelado, que no se ha empolvado y que yo estoy dispuesto a desarrollar con tu vida. Esa es la manera en la que Dios obra, amado. Dios llega en los momentos de nuestra vulnerabilidad, en los momentos más oportunos, cuando más débiles estamos, cuando más cansados estamos, cuando no sabemos qué nos va a deparar el futuro, cuando hay una angustia que nos consume por dentro, cuando hay una tristeza que nos comprime el pecho, cuando ni tan siquiera sabemos cómo vamos a orar porque tratamos de hacerlo, y cuando vamos a orar pues como que la mente se va volando a otro sitio porque no nos podemos ni concentrar en las cosas que estamos haciendo. En esos momentos de tristeza, qué maravilloso es Dios, que llega y nos da una palabra de aliento y nos dice: no he terminado contigo, tengo un propósito con tu vida, te voy a levantar y te voy a llevar a cumplir ese propósito de bendición y para que seas bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así llega Dios a nuestra vida, así se manifiesta Dios. Y así se ha manifestado en cada uno de nosotros. Si en esta mañana damos testimonio, no nos alcanza la mañana para decir: wow, cuando yo estaba en mi tristeza más aguda, ahí llegó el Señor y me trajo una palabra que me cambió el día, que me cambió la perspectiva del día, me trajo color a mi vida. Así ha llegado Dios. Y quizás alguno de los que están aquí en esta mañana, quizás alguno de los que han venido hoy, se sienta tan angustiado, confundido y deprimido como Abraham. Quizás muchas razones pueden haber a su alrededor que le hace estar confundido, que no sabe hacia dónde va a dirigir sus pasos. Pues si usted está aquí en esta mañana, déjame decirle algo: a usted le trajo Dios. Dios lo tomó de la mano en esta mañana y le trajo a la casa porque Él sabía que usted necesitaba escuchar esta palabra donde Dios te está diciendo: tengo un propósito con tu vida, quiero trabajar en tu vida, quiero bendecir tu vida, quiero convertirme en el artífice de tu futuro. Solamente tienes que creerme, solamente tienes que descansar, y el propósito que voy a cumplir, que voy a desarrollar contigo, va a ser precioso y glorioso. Entonces quizás usted necesite esa palabra hoy. Quizás usted está aquí y se sienta tan deprimido, angustiado como Abraham, o como algunos de los hombres de la antigüedad en el libro de la escritura, en las escrituras hebreas, en la escritura bíblica. Y no, déjeme decirle que si se siente deprimido, no piense que está en pecado. Mucha gente ha pasado por eso. Elías, el profeta de fuego, también se deprimió en un momento. Y en un momento de gran victoria, cuando había enfrentado a 400 profetas de Baal y los había aniquilado y había demostrado quién es el verdadero Dios, el Dios creador del universo, de pronto, en el momento más cumbre, en el clima de su vida, ahí aparece una persona en escena, una mujer llamada Jezabel, que le trae una amenaza, y Elías se deprime.
Se mete en una cueva y le dice: Dios, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres, mátame. Y ahí nuevamente llega el Señor y le dice: ¿quién te dijo eso? La historia no se ha acabado. Donde la gente, la vida, el mundo, el diablo, las circunstancias te ponen un punto y final, yo lo utilizo como un punto y seguido, porque el que escribe la historia soy yo. Es Dios. Él es el que escribe la historia de tu vida. Y cuando la gente te dice: se acabó, ya tú no puedes avanzar, Dios te dice: ¿quién dijo eso? Si yo soy el que hablo y las cosas se cumplen cuando yo hablo. Y si yo te he llamado, si yo te he creado, si yo te levanté, ¿quién te puede quitar del camino? ¿Quién te puede hacer caer? Yo te sostengo, yo te he llamado y voy a cumplir mi propósito en tu vida. Así que, amado hermano, Abraham en cada etapa de su vida experimentó esto. Así que si en algún momento vuelves mañana a sentirte vulnerable, Dios va a volver a aparecer. En los momentos de Abraham, usted puede ver la historia de Abraham, se la dejo de tarea para que la lea en casa, pero vamos a ver que varias veces se sintió así. Y llegó un momento donde habían crecido tanto sus posesiones, que él le dijo a su sobrino Lot: mira, escoge un lugar donde quieras ir, porque ya no podemos estar juntos, porque tenemos tantas posesiones, tenemos tanto ganado, que no podemos estar juntos. ¿Y qué hizo Lot? ¿Qué hizo Lot? Como todo buen cubano, miró cuál era la mejor tierra, y dijo: esta es la mía. Abraham, siendo el mayor, siendo el tío, pudo haberle dicho: mira, tú coge para allá, que yo voy a coger para acá. Sin embargo le dijo: escoge tú cuál es la mejor. Y él escogió la mejor, se fue. En ese momento, donde Abraham se queda en la tierra más hostil, vuelve a aparecer Dios y le da la promesa nuevamente. Le dice: Abraham, recuerda que hay una promesa por cumplir. Recuerda que hay un propósito que está en desarrollo. Recuerda que no he terminado la obra. Más adelante este mismo sobrino se mete en problemas, porque cada día fue acercando sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, y se quedó a vivir. Luego vienen unos reyes y destruyen esa ciudad, y se meten en esa ciudad y conquistan esa ciudad y se llevan a Lot. Y nuevamente Abraham a ir a buscar a su sobrino, enfrentar un ejército, rescatar al sobrino. Cuando rescata al sobrino, me imagino a Abraham sentado en una piedra en el desierto de Canaán, diciendo: tengo un sobrino cabeza dura, tengo un sobrino que no sabe enderezar sus pasos, no tengo hijo, una mujer estéril, ¿quién me va a heredar sino un criado que tengo en mi casa, Damasceno de Damasco? Y ahí nuevamente aparece Dios, en medio de los momentos de confusión. Ahí aparece Dios y le dice: tengo un propósito contigo. Yo no sé cómo usted se encuentra hoy, amado. Yo no sé cómo usted se encuentra, pero escúchame. Dios te dice: tengo un propósito contigo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, yo estoy presente. Yo estoy contigo y no te he dejado ni te voy a dejar nunca. Yo quiero que tenga presente esa palabra, que usted pueda abrazarla, que usted pueda creerla. ¿Y por qué Dios llega en esos momentos? Porque Él conoce. Les dije al inicio, cuando empezamos, que este es el libro de Génesis, este es el libro de los comienzos, donde está la creación. Somos material manufacturado de Dios. Él nos creó. Así que si Él nos creó, Él nos conoce. Nadie nos puede entender más que Él. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo te entiende como te entiende Dios, porque Él conoce lo más profundo de tu corazón. Puede leer las líneas de tu pensamiento. Y por eso el salmista en el Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así, por eso Él llega cuando más tú lo necesitas. A mí me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, por eso yo quería ponérselo acá. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción, dice: porque Él sabe lo débiles que somos. Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Y por eso Él llega en tu aflicción, en tu dificultad, y te dice: estoy aquí, soy tu Padre. Estás en mi mano y te amo con amor eterno. Ahora, el segundo punto tiene que ver con la fe y la acción. Porque la fe está relacionada con la acción. La fe no es un concepto que nos lleva a la pasividad. La fe es un concepto que nos lleva a tomar acción, a hacer algo, a ponernos en función. Note que cuando Dios le hace el llamado a Abraham, Abraham salió, dice el versículo 4, dice: y se fue de allí y salió a la tierra que Dios le había prometido. O sea que la fe no te permite estar pasivo. La fe es una acción constante. Aquella persona que dice: yo creo a Dios, yo le creo a Dios, pero no hace nada, no se pone en movimiento, simplemente lo que está es demostrando su incredulidad. No es prudencia, no, voy a esperar. Hay veces disfrazamos la incredulidad con voy a esperar en Dios, voy a esperar que Dios me indique. Cuando ya Dios ha hablado, cuando Dios nos ha dicho qué quiere para nuestra vida, cómo nos quiere usar, y sin embargo nos quedamos pasivos. Eso no es fe.
Eso no es prudencia ni sabiduría, eso es incredulidad. La fe nos lleva a la acción. Creerle a Dios significa que yo me voy a poner en movimiento, en dirección a lo que Él ha trazado para mi vida. Por eso, sin fe, dice el escritor de Hebreos, es imposible. Exacto, es imposible agradar a Dios. Note que cuando Dios nos hace un llamado de fe para creerle, siempre nos manda a la acción. Y se lo puedo registrar en toda la Biblia. Cuando Dios le dijo a Josué, van a cruzar el río Jordán. El río está crecido. Los puede arrastrar nada más que pongan el pie. Pero yo les digo que cuando apenas los sacerdotes pongan el pie en el agua, las aguas del río se van a dividir. Se van a dividir. Ahora tú tienes que creer y tienes que dar el primer paso. Lo demás le corresponde a Dios. Y es que a veces Dios nos habla así. Yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, pero vas a dar el primer paso. Y cuando des el primer paso, tú haces lo que es humanamente posible y Dios hace lo que es imposible. Aleluya. Así lo hizo con Josué, lo hizo en Jericó. Nuevamente le dijo, denle vuelta a la ciudad. Van a conquistar esa ciudad, pero tienen que darle vuelta. Y en la séptima vuelta griten, toquen las trompetas, canten a Dios y verán los muros caerse. Hay que tomar acción. Y así lo hizo en varios lugares. Un ciego, Jesús le dijo cuando fue a darle la vista, le puso lodo en los ojos y le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. ¿Tú me crees? ¿Tú crees que yo puedo devolverte la vista? ¿Tú crees que yo puedo hacerte ojos nuevos? Vete a lavarte. La fe te lleva a la acción, amado. La fe te lleva a la acción. Lo demás es incredulidad. Si usted va al libro de Hebreos, capítulo 11, es el museo de la fe. Usted se va a encontrar que todas las personas que allí se describen estaban haciendo algo. Noé construyó un arca. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y gozar de los placeres de Egipto y se puso en función de lo que Dios le llamó a hacer. Y así todos estaban haciendo de alguna manera algo. El mismo Abraham, que es mencionado en ese libro, salió en pos de la tierra que Dios le había prometido sin saber dónde estaba. Eso se llama creer. Si somos personas de fe, ¿qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Si le estamos creyendo a Dios, ¿qué estamos haciendo? Si Dios te llamó a ser un ministro, si Dios te llamó a predicar el evangelio, ¿qué estás haciendo? Si Dios te llamó a ser un maestro, ¿qué estás haciendo? Si Dios te llamó a cumplir determinada función dentro de esta sociedad para bendecir, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea, ¿qué estás haciendo al respecto? Tienes que salir en función y creerle que Dios te va a respaldar y que Dios va a ir contigo y que Dios va a tomarte de la mano. La fe va de la mano de la acción. A mí me encanta cómo lo pone Santiago en su carta, porque Santiago siempre emana la fe con el amor, con la obra, con las obras, con la acción. Y Santiago dice, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, de esa misma manera, una fe sin obra es muerta. De esa misma manera. Así que la fe nos lleva a la acción. Ahora, yo quiero darte algunos aspectos importantes cuando nos vamos a mover en fe. Yo quiero que usted preste atención porque si somos personas de fe, si le creemos a Dios, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Número uno es que la fe siempre se mueve en obediencia y sin pedir reconfirmaciones. Sin pedir reconfirmaciones. Si Dios te llamó, si Dios te dio una promesa, créale al Señor. Yo no veo a Abraham en este pasaje diciéndole cada 5 minutos, ¿me puedes reconfirmar a ver qué cosa es lo que hay que hacer? ¿Me puedes decir al menos dónde está la tierra? ¿O me puedes decir cada 5 minutos más o menos poner la alarma de mi celular y que me digas un recordatorio, una notificación que me diga, estoy contigo? No lo hace. Una palabra y Abraham salió. Una orden y Abraham salió. Entonces muchas veces Dios nos llama a hacer una determinada función, una determinada trabajo, una determinada tarea y le estamos pidiendo, pero es tuyo. Vuélveme a decir. Y utilizamos hasta pasajes de la escritura como Gedeón, que le pidió a Dios una prueba en un vellón. ¿Recuerdan el vellón? Ese es el ejemplo más grande de incredulidad en la Biblia, amado. Hay gente que dice, le he puesto un vellón al Señor. Eso es incredulidad. Dios tuvo misericordia con Gedeón, porque Gedeón estaba dudando constantemente que amanezca todo el campo mojado y el vellón seco. El vellón es una mota de algodón. Y a la mañana siguiente todo el campo mojado y el vellón seco. No, pero todavía no te creo. Y poder mañana hacer al revés. El vellón mojado y todo el campo seco. Y mañana así. Es incredulidad. No es un ejemplo a seguir. El escritor solamente nos está narrando la historia.
Pero no está diciendo, está bien lo que hizo Gedeón. No está bien, no está correcto. Así que no estemos poniéndole vellones al Señor. Porque muchas veces hay gente que se han embarcado con los vellones. Le voy a poner un vellón al Señor. Ya ella lleva como 45 años de soltera. Le voy a poner un vellón al Señor. El primero que entre con una corbata verde por la iglesia se va a hacer mi esposo. Y ahí entró el viejito. Todo. Mi hermana, Dios te bendiga. No funciona de esa manera. No funciona así. No funciona así. Entonces tenemos que tener tacto con eso. Entonces la fe se mueve sin estar pidiendo reconfirmaciones. Número 2, y es que la fe se mueve a pesar del temor. A pesar de que en un momento determinado tengamos miedo, la fe se sobrepone a ese temor. Se sobrepone a eso. ¿Usted cree que Abraham no tuvo temor? No tuvo incertidumbre. Claro, porque Abraham está hecho del mismo material que estamos hechos tú y yo. Igualito. Igual a nosotros. En algún momento tenemos temores, incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy caminando en dirección adecuada? Pero aún así persiste. La fe se sobrepone al temor. Y después de Gedeón haber aprendido la lección bien, nunca más puso vellón. ¿Entendió esto? Y ese es el ejemplo clásico de alguien que se mueve en fe a pesar del miedo. Porque Dios le dio una tarea y le dijo, yo quiero que tú destruyas ese altar que hay dedicado a Baal. Ahí hay un altar a Baal, que tus padres están involucrados en esa adoración. Tienen estatuas de acera también. Y yo quiero que tú derribes todo eso y construyas un altar a Jehová y hagas un sacrificio en ese altar. Usted sabe lo que él estaba pidiendo. Dios, en medio de un pueblo, pararse, derrumbar la cultura, la adoración que tenían, un monumento a determinada persona, rompe el monumento y va completo, Así que rompe el monumento y dedícalo, levanta uno para mí. Y a mí me impresiona porque mire lo que dice la Escritura. Gedeón lo hizo, pero tenía miedo. Y dice, y teniendo miedo de hacerlo de día porque temía a sus padres y a los hombres, lo hizo de noche. Pero lo hizo. Y mira lo que dice el texto, mire. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derriba el altar a Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de su siervo, hizo como el Señor le había dicho, y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Usted sabe cuándo queda el problema, cuando el temor te ha paralizado tanto que tú no eres capaz de mover un pie. Yo no puedo levantarme de esta cama hoy. Yo no me puedo salir porque tengo miedo. Cuando tú eres capaz de decir, tengo miedo, no sé lo que va a pasar conmigo, tengo que enfrentar a ese jefe en el trabajo, tengo que enfrentar esta situación, no sé qué voy a plantar en los calderos hoy, no sé, pero voy a salir a pelear la vida. Eso es acción y eso es movernos en fe a pesar del miedo, amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? A pesar del miedo. Tú eres un miedo. Tú puedes tener miedo, igual que lo puedo tener yo. Pero dedícate a confiar en Dios. ¿Usted sabe lo que dice el salmista? David, que era un guerrero extraordinario, el que derribó al gigante con una piedra, solamente con una piedra, y que dio una exhibición de valor en el valle de Ela y a todo el ejército de Israel. Ese hombre tenía miedo. En el Salmo 56 él dice, el día que temo, yo en ti confío. Yo también tengo miedo, pero ¿dónde voy a canalizar mi miedo? En Dios, aquel que es mayor, aquel que es todopoderoso, aquel que es soberano, y lo voy a canalizar en Él. Y aunque tenga miedo, Él me va a levantar y voy a terminar haciendo lo que Él quiere que yo haga. Entonces, a pesar del miedo, tenemos que hacerlo. Y tenemos que tener también presente que la fe siempre nos va a llevar, amado, de desafío en desafío, de retos en retos. Siempre va por más. Es un camino ascendente, es un camino cuesta arriba. Una vez que tú matas a Goliat, Dios te llama a seguir avanzando y a seguir avanzando y a seguir avanzando. No hay vuelta atrás. Y en el camino de la fe es así. Dios te va a llevar a un desafío cada mañana diferente y mayor. Yo no sé a cuánto le ha pasado, pero yo no sé si a usted te ha pasado que en algún momento tú dices, pero no escampa. Apenas salga un problema, entro en otro. ¿Cuánto le ha pasado eso? Se te rompió el refrigerador, se te rompió la lavadora, se te rompió. Y tú dices, pero no me han terminado de dar la noticia, ya está entrando la otra.
Oye, no escampa, todo es malo y malo y malo. Amado, tranquilo, porque hay veces Dios utiliza situaciones, circunstancias, problemáticas en la vida, desaciertos en la vida, precisamente para ejercitar tu fe, para llevarla a un nuevo nivel, para desafiarla. Dios está retando tu fe. Por eso hay veces pasas por un momento difícil que no tiene explicación, pero es que Dios te está diciendo: estoy vigorizando tu fe para llevarte de victoria en victoria, porque mi objetivo final no solo es bendecirte, sino hacerte de bendición para otros. Entonces, por eso van a suceder estas cosas, van a suceder una y otra vez, va a pasar a nuestra vida, van a haber retos, van a venir esos retos a nuestra vida. Dios te va a meter en cada uno de ellos, y usted puede ver en la Escritura constantemente esos retos, continuamente, el mismo texto que estamos hoy viendo. Mira lo que dice la Escritura, creo que lo tengo acá, versos 6 y 7. Mira lo que dice: y pasó Abraham a aquella tierra. Ya por supuesto llegó a Canaán, esa es la tierra que Dios le dio, dijo. Y pasó Abraham a aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia te daré, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Mira lo que hizo. De pronto Dios le dice: sal a tu tierra. Y cuando llega a la tierra, miren esto, ¿cuál es la idea? Bueno, si Dios me dio una tierra, yo voy a llegar a esa tierra y ahí todo va a estar hecho. Lo mío es a vivirla, a disfrutarla. No, llega y está ocupada la tierra. La tierra está ocupada. Y Dios le dice: bueno, ya llegaste, ya cumpliste ya llegaste al primer peldaño. El otro es que yo te voy a dar esta tierra aunque esté ocupada. Aunque esté ocupada, tú vas a recibir esta tierra. Y es que Dios nos pone así de reto en reto. Terminaste uno, pero viene el otro. Y viene el otro más arriba. El mismo pueblo de Israel, el mismo Josué. Hablamos hace un rato de Josué. Josué le dijo: cruza el Jordán. Pero no terminó cuando cruzó el Jordán. Después vino Jericó. Y después de Jericó, Jai. Y cada uno era un desafío de fe. El mismo rey David estaba en los desiertos, en las noches, pastoreando ovejas. Y le dijo: a matar a un gigante. Después de matar a un gigante, a tocarle a Saúl. Después de tocarle, bueno, al revés. Y después al ejército de Saúl. Y todo eso para llevarlo luego ¿a dónde? A ser el rey de Israel. Entonces, cada etapa de la vida es un nuevo desafío. En cada etapa Dios te va a dar una nueva batalla de fe, una nueva guerra de fe. Y tienes que saber que es para que tu fe se vaya vigorizando, porque definitivamente te está haciendo mejor persona, más fornida, más fuerte, con mayor carácter para enfrentar las situaciones que puedan venir. Y lo bueno de todo esto es que sabiendo que nunca vas solo, Él está contigo también. Entonces, amado, yo voy terminando ya. Y el llamado de fe siempre, amado, va a ser un llamado transformador. Dios nunca nos deja como nos llamó. Él nos ama tanto que nos llama a pesar de lo que somos. Pero nos ama tanto que no nos deja tal y como somos. Siempre nos transforma. Así que si alguna persona dice: yo tengo que arreglar mi vida para que Dios me llame. No. Dios te ama tal y como eres. Y Dios te llama tal y como eres. No tiene que sanarte y arreglarte para presentarte ante Dios. Nadie espera estar bien para ir al hospital. Si usted se siente mal, se siente descompensado de del estómago, se siente con fiebre, es cuando usted va al médico. Nadie pasa por el médico cuando está sano. Viene por aquí viene por aquí para verlo, médico. No, usted va cuando está mal, cuando tiene la fiebre a 39 y cuando está mal, boqueando, usted va boqueando. Hay algunos que esperan casi que morirse para ir, porque tienen miedo, pero la realidad es esta. Dios te dice: ven a mí como quieras. Ahora, yo te amo tanto que no te voy a dejar como eres. Te voy a ir transformando. Te voy a ir cambiando, mudando en una persona completamente nueva. Y eso fue lo que comenzó en Abraham. A partir de ese llamado, ¿cómo vimos que se llamaba en el capítulo 12 de este libro? Abraham. Y llegó un punto en la historia de Abraham donde Dios le dijo: ya no eres más Abraham, ahora eres Abraham. De padre exaltado a padre de multitudes. Un hombre completamente nuevo, un hombre transformado, man. Y así sucedió con Jacob. No se va a llamar más tu nombre Jacob, el que lucha con el mundo, el que está haciendo trampas, el usurpador, el ladrón, el habilidoso. Tu nombre ahora va a ser Israel, que quiere decir el que lucha con Dios, el que lucha con los hombres, el que persevera en la lucha con Dios. Y Dios nos va a ir transformando cada día, Dios va a ir cambiando nuestra vida.
Así lo hizo con Abraham, así lo hizo con nosotros, lo está haciendo con nosotros. En esta batalla de fe es de cambios constantes, de cambios constantes. Dios no te va a dejar como tú eres. Estás en un proceso de perfeccionamiento. Y es verdad que va a usar circunstancias, va a usar momentos incómodos, pero siempre, siempre te va a transformar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a mí me gusta cómo Abraham termina diciendo, el apóstol Pablo, haciendo referencia a Abraham en su carta a los romanos, que dice que creyó en esperanza contra esperanza. Significa sin posibilidades, sin ninguna probabilidad, sin ninguna posibilidad. Él se decidió aferrarse a Dios. Y fue confiando en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre de mucha gente, padre de multitudes. Y así es, hermano. Tenemos que aferrarnos a Dios en esperanza contra esperanza, fuera de pronóstico, fuera de posibilidades humanamente hablando. Aunque tú veas humanamente, tú dices, no hay salida, no hay manera de que yo pueda enderezar mis pasos y que pueda arreglar esto, no hay manera. Pero en Dios siempre hay manera, porque lo que es imposible para ti, para mí, para Dios es sencillo y fácil. Dios puede hacerlo. Y cree que si ya comenzaste y diste tu primer paso en la fe, si ya diste tu primer paso en acercarte a Dios, Él no te va a soltar, no te va a soltar. Porque su propósito no solo es bendecirte, sino hacerte de bendición a otro. Que donde quiera que tú llegues, se pueda respirar un aroma de paz. Donde quiera que tú pases, tú dejes en ese lugar un ambiente de bendición y armonía. Por donde quiera que tú pases, ya sea en tu familia, en relaciones en el trabajo, en relaciones en el barrio, la gente se puedan bendecir porque tú estás en ese lugar, porque tú eres parte de ese lugar. Tú eres el Abraham de Dios en ese sitio. Tú eres, mujer, el Abraham de Dios en ese lugar. Que estás ahí para dejar la bendición de Dios. Pero Dios va a comenzar contigo. Dios va a comenzar conmigo. Y nos va a transformar y nos va a cambiar para que nosotros podamos ser aroma agradable a nuestro Dios. Así que comenzamos el llamado a la fe. Tenemos que seguir adelante. Van a haber obstáculos en el camino, un montón de obstáculos. Pero que nadie te robe la bendición y la posibilidad de ver lo que Dios va a hacer con tu vida y lo que Dios está haciendo en tu vida. Quédate hasta llegar al producto final. No te vayas a mitad del camino, no te vayas a mitad de la jornada. Quédate y espera para que veas la obra de Dios terminada, concluida en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con tu suegro, con tu suegra, con tu hermano, con tus tíos, con tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, para que veas cuánto puede hacer Él y cómo puede obrar. Y como mismo te ha transformado a ti, puede transformar a otros. Así que, si tú has creído esta palabra, yo te voy a invitar a que te pongas de pie para orar. Y clamar a Dios en esta mañana.